Yo pensé que cuando te dicen que te engañan, lo peor era imaginar lo que pasó. Pero no, lo peor fue ver su cara tranquila mientras me lo decía, como si ya lo hubiera ensayado. Yo no soy celoso. O eso creía. El sábado pasado, me crucé de frente con el tipo con el que mi mujer se había acostado. No lo sabía en ese momento, pero algo en su mirada me lo dijo. Fue una de esas coincidencias raras que parecen sacadas de una serie, solo que cuando te pasa a ti no hay música de fondo ni fundido dramático. Solo estás tú, con cara de gilipollas, parado en la calle frente a alguien que sonríe como si no hubiera hecho nada malo. Todo empezó ese día. Un sábado cualquiera. Habíamos quedado para almorzar en casa de mis suegros, como casi todos los meses. Clara, mi mujer, iba por delante con nuestra hija pequeña, y yo salí después porque me olvidé el vino en la cocina. No tardé ni 2 minutos. Al doblar la esquina, vi a Clara parada hablando con un tipo que no conocía. Un tío de unos 35, quizá menos, con barba de 2 días, camiseta apretada, una bici de estas modernas al lado, y una sonrisa tan estúpidamente segura que me dejó frío. Me acerqué sin hacer ruido. No porque quisiera espiar, sino porque la situación me frenó. Fue como si el cuerpo supiera que no tenía que interrumpir. Ella estaba sonriendo. No la típica sonrisa amable que pones cuando te cruzas con alguien del trabajo. Era esa sonrisa que yo conocía bien. Una que no le veía hace meses. No escuché mucho. Él le dijo algo y ella se rió de una forma que tampoco le oía hacía tiempo. Después, él la miró de arriba abajo, sin vergüenza. Y Clara, no se apartó. Ella me vio justo cuando estaba por despedirse de él. No se sobresaltó. Solo cambió la cara en medio segundo. Me saludó como si no pasara nada. Ah. Javier, mira, este es Mateo, un vecino de la oficina, nos cruzamos a veces en la bici. Él me tendió la mano. Sonrió. Un poco demasiado. Encantado, dijo. Y yo le estreché la mano, sin saber por qué me daban ganas de partirle la cara. No soy de los que sacan conclusiones rápidas. Pero algo no encajaba. Desde ese saludo, desde esa forma en que Clara lo miraba, algo en mí hizo clic. En la comida, ella estaba nerviosa. Hablaba más de la cuenta. Se reía alto. Me miraba poco. Todo lo contrario a como suele estar en casa, donde últimamente no hablaba de nada. Volvimos andando a casa y no dije una palabra sobre ese tal Mateo. No quería parecer paranoico. Pero esa noche, mientras me lavaba los dientes, no podía dejar de pensar en su sonrisa. En cómo la miró. En cómo ella respondió. Al día siguiente, sin planearlo, pasé cerca de su oficina. No para espiarla. Fui a comprar tornillos para una estantería y justo estaba por esa zona. Me paré a tomar un café. Y entonces lo vi otra vez. Él salía de un portal cercano. No iba en bici. Llevaba una mochila y una bolsa de supermercado. Iba silbando. Feliz. Tranquilo. El tipo que se acuesta con una mujer casada y se cree impune. En ese momento todavía no tenía pruebas. Pero a veces no las necesitas. No es una intuición. Es algo más crudo. Es saber que tu mujer tiene una parte de su vida a la que tú ya no perteneces. La historia no empieza con un mensaje en el móvil. Empieza con una mirada demasiado larga. Con una mano que no se suelta a tiempo. Con una risa que hace meses no es para ti. Y yo, en ese momento, ya sabía lo que estaba pasando. Solo que no tenía ni idea de hasta dónde llegaba la cosa. Durante esa semana no pude concentrarme en nada. Iba al trabajo y volvía como un autómata. No podía dejar de pensar en lo que había visto y en cómo me hizo sentir. Clara no sospechaba nada, o al menos eso parecía. Seguía con su rutina, como si todo estuviera en orden. Pero yo la miraba diferente.
Todo lo que hacía me parecía estudiado, como si cada palabra suya tuviera detrás una intención que no lograba entender del todo. Había algo artificial en su forma de hablarme. Usaba un tono más suave, exageraba un poco las caricias, hacía preguntas que antes no hacía, como si quisiera medir cuánto sabía yo, o hasta qué punto seguía creyendo en la idea de nosotros. Me despertaba cada día con la misma duda y me acostaba cada noche con el mismo nudo en el pecho. El jueves por la mañana ella salió temprano. Dijo que tenía una reunión fuera de la oficina. Yo trabajaba desde casa ese día y aproveché para adelantar cosas, pero a media mañana decidí salir a dar una vuelta. No soportaba estar ahí encerrado, mirando objetos que habíamos comprado juntos, viendo fotos de vacaciones que ya no significaban nada. Caminé sin rumbo hasta terminar otra vez cerca de su trabajo, como si algo me llevara ahí sin que lo planeara. Me senté en una terraza al otro lado de la calle, pedí un café y me quedé mirando a la entrada del edificio. No esperaba ver nada, pero en el fondo quería que pasara algo, lo que fuera, algo que confirmara lo que ya intuía. Estuve una hora ahí, sin moverme, solo mirando. Y entonces la vi. Clara no estaba sola. Caminaba junto al mismo tipo del sábado, Mateo. Iban riendo, con paso relajado, como dos personas que no tienen nada que ocultar. Pero no era una risa de compañeros de trabajo, ni un paseo casual. Iban demasiado cerca, él la miraba con una intensidad que me revolvió el estómago. En un momento se detuvieron frente a una tienda y ella le tocó el brazo mientras señalaba algo en el escaparate. Él aprovechó ese gesto para acercarse más. No hicieron nada fuera de lo común, pero el lenguaje del cuerpo lo decía todo. Clara no se movía como alguien incómoda. No era una situación casual. Había confianza, demasiada. No me acerqué. No hice nada. Esperé a que se fueran y luego caminé de regreso a casa con una mezcla de rabia y vergüenza. No solo porque ella estaba con otro, sino porque me había vuelto ese hombre patético que sigue a su mujer sin que ella lo sepa. Nunca pensé que terminaría así. Por la tarde no dije una palabra. Ella volvió a casa como si nada, se quitó los zapatos en la entrada y fue directa a la cocina. Me preguntó qué quería cenar y si habíamos recibido la carta del seguro. Yo asentí, hice como que respondía, pero no podía mirarla a los ojos. Esa noche dormimos espalda con espalda. Ella no lo notó o decidió ignorarlo. Yo estuve despierto hasta las 3, intentando no romper nada, ni hablarle, ni gritarle. Porque aún no sabía si prefería saber todo o quedarme con la duda. El viernes por la mañana tomé una decisión. Iba a saber la verdad, pero no como un cobarde. No quería espiar más, ni seguirla como un ladrón. Tenía que verla con mis propios ojos. Así que llamé al trabajo y dije que me sentía mal. Preparé una mochila pequeña, me puse ropa cómoda, tomé el coche de mi hermano prestado y esperé. A las 8:15, como siempre, Clara salió vestida de forma sencilla pero demasiado arreglada para una simple reunión. Yo la seguí desde una distancia segura. Ella fue primero a su oficina, se quedó allí poco tiempo y luego salió caminando hacia el centro. Tomó un café en un sitio donde nunca habíamos estado, sola. Parecía esperar a alguien. A las 10 apareció él. Mateo. Se saludaron con 2 besos y se sentaron. Estuvieron ahí casi 40 minutos, tomando café, hablando con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Después caminaron hacia un hotel. No un hotel lujoso, ni uno escondido. Uno común, como si no les importara que los vieran. Yo me detuve al otro lado de la acera, desde donde podía ver la puerta. Los vi entrar, sin mirar atrás, sin ninguna prisa. No salieron durante la siguiente hora. Yo no me moví. Me quedé parado como un idiota, con las manos en los bolsillos, observando a la gente pasar. En algún momento miré el cielo y pensé que estaba por llover, pero no me importaba. Cuando salieron, no se despedían como compañeros de trabajo.
Ella lo abrazó de frente, como se abraza a alguien con quien has estado en la cama. Él la besó en la mejilla, pero con la boca demasiado cerca del cuello. Clara bajó la cabeza un segundo y luego se separaron. Ella se fue en dirección contraria, y él volvió al mismo café de antes. Yo regresé a casa directo, conduciendo despacio, sin poner la radio. No lloré. No grité. No hice nada. Llegué, dejé la mochila en la entrada y me senté en la cocina. Ahí estuve un buen rato, mirando fijamente el suelo. Después me serví un vaso de agua y pensé en qué hacer con todo esto. Lo único que tenía claro es que no podía decírselo esa noche. Necesitaba organizar mis ideas, planear qué iba a decir, cómo lo iba a enfrentar. Tenía que estar preparado, porque lo que venía no iba a ser fácil. En algún momento ella volvió a casa, me saludó con un beso en la frente y fue al baño. Me preguntó si quería ver una película después de cenar. Le dije que sí, con voz tranquila, como si no supiera nada. Y en ese momento supe que había cruzado una línea interna de la que no hay regreso. No hacía falta más pruebas. No necesitaba grabaciones, ni revisar su móvil. Lo había visto todo. Había visto a mi mujer salir de un hotel con otro hombre y abrazarlo como no me abrazaba a mí desde hacía meses. Había visto cómo su mirada tenía más luz con él que conmigo. Y ahora la tenía en casa, cenando conmigo, riendo por tonterías, haciéndome preguntas de rutina. Sentí un asco profundo, pero no hacia ella, sino hacia mí mismo, por seguir fingiendo. Por no tener el coraje de levantarme y decirle lo que sabía. Pero el momento se acercaba. Y cuando llegara, no iba a ser amable. No iba a pedir explicaciones. Iba a escupirle la verdad que ella pensaba que yo nunca sabría. Porque la había visto con mis propios ojos. Y eso, Clara, no se borra. La confrontación no ocurrió como uno se la imagina cuando está solo, dándole vueltas a todo, ensayando frases frente al espejo o en la cabeza mientras conduce. No fue limpia, ni ordenada, ni digna. Fue torpe, ruidosa y cargada de una tensión que se podía cortar. Ocurrió un lunes por la noche, después de cenar, cuando Laura ya estaba dormida y la casa estaba en ese silencio engañoso que solo existe cuando todo parece tranquilo pero no lo está. Clara estaba en el sofá, con el portátil en las piernas, fingiendo trabajar en algo urgente. Yo me quedé de pie, apoyado en la encimera de la cocina, mirándola durante un buen rato sin decir nada, intentando decidir si todavía había alguna forma de no hacerlo, de seguir fingiendo, pero ya era imposible. Tenemos que hablar, le dije al final, con una voz que no reconocí como mía porque sonaba demasiado calmada para lo que llevaba dentro. Ella levantó la vista despacio, como si ya supiera que esa frase no era una más, como si la hubiera estado esperando desde hacía días. Cerró el portátil con cuidado exagerado y lo dejó a un lado. No me dijo que qué pasaba. No me pidió que me sentara. Solo me miró, con una mezcla rara de cansancio y alerta. ¿Ahora? Preguntó, intentando sonar normal. Ahora, respondí, sin moverme del sitio. Me senté frente a ella, pero no en el sofá, sino en la silla del comedor, como si necesitara una distancia física para no perder el control. Durante unos segundos no dije nada. La miré a los ojos. Ella sostuvo la mirada, pero parpadeaba más de lo normal. Ese detalle me dio una rabia absurda. No porque significara algo concreto, sino porque confirmaba que estaba nerviosa. No te voy a preguntar si hay alguien más, empecé, despacio, midiendo cada palabra. No te voy a preguntar porque ya lo sé. Ella tragó saliva. Javier, si es por lo de Mateo, no es lo que crees. Me reí. No fue una risa fuerte ni teatral, fue una risa seca, corta, casi un espasmo. No me digas eso. No empieces con eso. Se incorporó un poco en el sofá. Déjame explicarte. No, la interrumpí, levantando la voz por primera vez. No quiero explicaciones todavía.
Quiero que me mires y me digas si te has estado acostando con él. Ese fue el momento exacto en el que todo se rompió. No porque lo negara, sino porque bajó la mirada. No hizo falta nada más. Ese gesto fue suficiente para que algo dentro de mí estallara. Me levanté de golpe, la silla cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un ruido seco que resonó en toda la casa. Caminé hasta la ventana, necesitaba moverme, necesitaba no tenerla delante durante unos segundos. Contesta, dije, sin girarme. Dímelo. Sí, respondió al final, en voz baja. Sí, Javier. Me giré. Sentí una presión fuerte en el pecho, como si me faltara el aire, pero no me doblé ni grité. La miré con una mezcla de incredulidad y rabia pura. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde hace unos meses. ¿Cuántos? No lo sé exactamente. Claro que lo sabes, le dije, avanzando hacia ella. Lo sabes perfectamente. Se levantó también. Ahora estábamos frente a frente, demasiado cerca. No fue planeado, empezó, hablando rápido, atropellándose. No fue algo que buscara, simplemente pasó. Estaba muy sola, tú estabas siempre cansado, distante, nunca hablabas de nada. Dije, alzando la mano. No me metas a mí en esto. No me uses como excusa. Ella negó con la cabeza. No te estoy culpando, solo intento que entiendas cómo me sentía. ¿Y acostarte con otro te hizo sentir mejor?, le pregunté, con una calma que daba miedo incluso a mí mismo. No respondió. Se pasó una mano por la cara, como si estuviera agotada. No quería hacerte daño. Eso es una mierda, dije, ya sin contenerme. Eso lo dices para sentirte menos culpable. Si no quisieras hacerme daño, no lo habrías hecho. La discusión subió de tono rápidamente. Ella lloraba a ratos, luego se enfadaba, luego volvía a justificarse. Me habló de sentirse invisible, de la rutina, de que yo ya no la miraba como antes. Yo le hablé de confianza, de respeto, de lo fácil que habría sido decirme que ya no quería seguir conmigo. En un momento dado, golpeé la mesa con el puño. No fue para intimidarla, fue porque necesitaba sacar algo de dentro. Un vaso se volcó y cayó al suelo, rompiéndose en varios trozos. El sonido fue fuerte. Clara se sobresaltó. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, me gritó. Sí, le respondí. Me estoy dando cuenta de con quién me he casado. Eso la enfureció. No me hables así. ¿Cómo quieres que te hable?, le contesté. ¿Con cariño, con comprensión? Te has estado metiendo en la cama con otro mientras yo estaba en casa cuidando de nuestra hija. Se quedó en silencio. Yo respiraba fuerte. Sentía la mandíbula tensa, los hombros rígidos. Me dolía todo el cuerpo. En algún punto me di cuenta de que Laura podía despertarse si seguíamos así. Bajé la voz, pero no la intensidad. ¿Lo amás?, pregunté. No, dijo rápido. No es eso. Entonces dime qué es, insistí. Es sentirme viva, respondió, casi susurrando. Esa frase me atravesó. No porque fuera profunda, sino porque era brutalmente honesta. Me senté otra vez, esta vez en el sofá, sin fuerzas. ¿Y yo qué soy entonces?, pregunté, mirándola desde abajo. ¿Un mueble? Se sentó a mi lado, pero no la miré. Intentó tocarme el brazo y me aparté. Javier, no quiero perderte. Ya me perdiste, le dije, sin levantar la voz. No hoy. No cuando te vi con él. Me perdiste el primer día que decidiste no decírmelo. La conversación siguió durante horas. No hubo reconciliación, ni promesas claras, ni soluciones. Solo verdades incómodas, reproches acumulados y una sensación constante de que nada de lo que dijéramos iba a arreglar lo que ya estaba roto.
Al final, cerca de las 3 de la madrugada, nos quedamos en silencio, sentados en extremos opuestos del sofá, mirando al frente como dos desconocidos que se han dicho demasiado. Necesito pensar, dijo ella al final. Yo también, respondí. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No fue una decisión pactada, fue algo natural, inevitable. Y mientras me tumbaba en la cama del cuarto de invitados, mirando el techo, supe que la confrontación no había sido el final de nada. Solo había sido el inicio de algo mucho peor. No tomé ninguna decisión esa noche. Me levanté temprano, llevé a Laura al colegio y fingí normalidad con una precisión que me sorprendió incluso a mí. Clara no habló durante el trayecto, yo tampoco. Había algo nuevo entre nosotros, una especie de acuerdo tácito de no decir nada delante de la niña, de no convertir la casa en un campo de batalla visible. Pero por dentro yo estaba en otro sitio, pensando, calculando, recordando cada detalle de lo que había visto y oído. No tenía ganas de gritar más ni de repetir la conversación de la noche anterior. Lo que quería era hacer algo concreto, algo que no pudiera deshacerse con excusas o lágrimas. Ese mismo día pedí la tarde libre en el trabajo. No le dije a Clara por qué. Ella tampoco preguntó. Fui directo a ver a un abogado que me había recomendado un compañero del instituto, un tipo serio, de los que escuchan más de lo que hablan. Le conté todo sin adornos, sin dramatizar, como si estuviera explicando una avería. Él tomó notas, me preguntó fechas, nombres, horarios. Cuando mencioné el hotel, levantó la vista y me pidió que repitiera el nombre. Asentí. Me dijo que con eso era suficiente para empezar. No sentí alivio ni satisfacción. Sentí algo más frío, más estable. Estaba poniendo las cosas en marcha. Por la noche, Clara me preguntó dónde había estado. Le dije que resolviendo asuntos personales. No mentí del todo. Ella asintió, como si entendiera que ya no tenía derecho a exigir explicaciones. Durante los días siguientes seguimos conviviendo como dos personas que se toleran por obligación. Yo dormía en el cuarto de invitados, ella en el nuestro. Hablábamos solo lo necesario. Yo observaba. No para espiarla, sino para confirmar que no estaba equivocado sobre quién era ahora. El viernes ocurrió algo que terminó de empujarme. Volví a casa antes de lo previsto y encontré a Clara en el salón, hablando por teléfono en voz baja. No me vio entrar. Escuché mi nombre. No me acerqué más, no necesitaba oírlo todo. Bastó con escuchar su tono, esa mezcla de queja y justificación, para entender que estaba construyendo un relato donde yo era el problema. Me fui a la cocina, hice ruido a propósito. Ella colgó rápido y salió como si nada. Me miró, sonrió forzado y me preguntó si quería cenar algo especial. Le dije que no tenía hambre. Esa noche envié un correo. No fue un correo impulsivo. Lo escribí y lo dejé reposar una hora antes de enviarlo. Iba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Clara. No usé insultos ni amenazas. Me limité a exponer hechos verificables, con fechas, lugares y nombres, incluyendo el uso de tiempo laboral y recursos de la empresa para mantener una relación personal. Adjunté el nombre del hotel y las horas aproximadas. Cerré el mensaje diciendo que no buscaba venganza, sino que consideraba necesario que la empresa estuviera informada de una situación que afectaba directamente a su ética interna. Cuando le di a enviar, no sentí placer. Sentí calma. El lunes siguiente, Clara llegó a casa más tarde de lo habitual, pero no como antes. Llegó rígida, con los ojos hinchados, sin saludar. Dejó el bolso en el suelo y se sentó en la silla del comedor como si le fallaran las piernas. Yo estaba preparando la cena de Laura. Cuando terminé, la mandé a su habitación. Clara me miró y supe que algo había pasado. ¿Qué has hecho?, me preguntó, sin rodeos, con una voz que no reconocí. Lo que tenía que hacer, respondí, sin levantar la vista de los platos. Me han llamado hoy, dijo,
levantándose. ¿Saben lo del hotel? ¿Saben lo de Mateo? No me sorprende, contesté. Se acercó más. ¿Los denunciaste? No, le dije, mirándola por fin. Les conté la verdad. Empezó a llorar, pero no de la misma forma que durante la confrontación. Era un llanto de rabia, de sentirse expuesta. Me pueden despedir, dijo. Eso ya no es mi problema, respondí, con una frialdad que me asustó. Esa noche gritó. Me llamó cruel, calculador, vengativo. Dijo que lo había hecho para humillarla. Yo la dejé hablar. Cuando terminó, le dije algo que llevaba días guardándome. Te acostaste con otro en horario laboral, en un hotel al que fuiste caminando desde tu oficina. Yo solo conté lo que hiciste. Si eso te perjudica, no es porque yo lo haya inventado. La revancha no terminó ahí. Al día siguiente llevé a Laura al colegio y luego pasé por el banco. Abrí una cuenta nueva a mi nombre y transferí exactamente la mitad del dinero que había en la cuenta común. Ni un euro más. Dejé el resto intacto. No fue por castigar, fue por protegerme. Esa misma tarde hablé con mis suegros. No fue una conversación larga ni emotiva. Les dije que Clara había tenido una relación con otro hombre y que estábamos en proceso de decidir qué hacer con el matrimonio. No entré en detalles. No necesitaba hacerlo. La cara de sorpresa de su madre fue suficiente. Cuando Clara se enteró de eso, explotó de nuevo. No tenías derecho, gritó. Tenían derecho a saber por qué su hija y yo no estamos bien, respondí. Esto es una guerra para ti, dijo. No, le contesté. Esto es poner las cosas donde van. En los días siguientes, su vida empezó a desordenarse. La llamaban del trabajo a horas raras. Llegaba agotada, silenciosa. Mateo dejó de aparecer. No lo supe por ella, lo supe porque ya no hablaba de él ni siquiera indirectamente. Un miércoles por la noche me dijo que él había decidido tomar distancia. No pregunté más. No me importaba. La revancha no fue gritarle ni humillarla delante de nadie. Fue quitarle el control de la historia. Fue dejar de ser el marido engañado y convertirme en alguien que actuaba. No lo hice por placer. Lo hice porque necesitaba recuperar algo que había perdido, aunque no supiera todavía qué era exactamente. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Clara me miró y dijo, no te reconozco. La miré de vuelta y respondí, yo tampoco te reconocí cuando saliste de ese hotel. No hubo respuesta. Solo silencio. Y en ese silencio entendí que la revancha ya había cumplido su función. No había marcha atrás. Y lo que venía después no iba a ser más fácil. No hubo ruptura inmediata. Nadie agarró una maleta y se fue llorando por la puerta. Lo que vino después fue lento, silencioso y pesado, como todo lo que se descompone sin hacer ruido. Clara y yo nos seguimos viendo a diario, porque compartíamos casa, responsabilidades y una hija que todavía no entendía lo que estaba pasando. Había días en los que ella intentaba forzar alguna conversación cotidiana, como si todo fuera una mala etapa que se podía dejar atrás sin consecuencias reales. Me preguntaba si quería que comprara algo especial para cenar, si había pagado la luz, si podía llevar a Laura al dentista la semana siguiente. Yo respondía lo justo. No era indiferencia por postureo, era el resultado de no querer decir algo que no sintiera. Una tarde, después de recoger a Laura, pasamos por un parque cercano. Mientras ella jugaba, Clara se sentó a mi lado en el banco y dijo que necesitábamos hablar de verdad. Yo asentí sin mirarla. Se tomó un tiempo para empezar. Dijo que llevaba semanas dándole vueltas a todo, que había intentado justificar lo que había hecho, pero que ya no encontraba ninguna forma de explicar lo que no tenía sentido. Me dijo que no había sido feliz con lo que había hecho, que el supuesto alivio que buscaba nunca llegó y que en cambio se había quedado con una culpa que no sabía cómo borrar. No le respondí al instante.
La dejé hablar porque sabía que eso no iba a repetirse muchas veces más. Continuó diciendo que no estaba enamorada de Mateo, que no lo había estado nunca, que fue una válvula de escape, algo que creyó que la iba a reconectar con algo que sentía que había perdido. Me dijo que nunca pensó en irse de casa, que no tenía intención de empezar otra vida, que simplemente dejó que las cosas pasaran porque no supo cómo decirme que se sentía desconectada. Yo la miré en ese momento y le dije que no me interesaba su análisis de sí misma, que ya no estaba en posición de buscar comprensión o matices. Le dije que lo que me dolía no era solo el sexo con otro, sino la cantidad de decisiones que tomó para mantenerme al margen, la facilidad con la que pudo seguir volviendo a casa, mirarme, cenar conmigo, acostarse a mi lado y besar a nuestra hija en la frente sin que le temblara la voz. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, bajó la vista y dijo que lo entendía. Me pidió perdón de nuevo. No por compromiso, sino de forma clara, directa. Te pido perdón por todo. No espero que me perdones, pero necesito decirlo. No te odio, Clara, le dije. Pero ya no quiero vivir contigo. No quiero compartir una casa con alguien que eligió mentirme mientras yo intentaba mantenernos a flote. Ella preguntó qué pensaba hacer exactamente. Le dije que ya había visto a un abogado y que tenía claro que quería separarnos legalmente. Le expliqué que no iba a luchar por quedarme en la casa, pero que sí quería ver a Laura todo lo posible. Le dije que si no ponía obstáculos, todo iba a ser más rápido y menos doloroso para los tres. Ella se quedó callada un buen rato. Después me preguntó si había alguna posibilidad de arreglarlo, no porque creyera en ello, sino porque necesitaba oír la respuesta. Le dije que no había posibilidad. Que después de todo lo que había hecho, lo que yo sentía por ella ya no era amor, sino algo parecido a respeto congelado, como el que se tiene por alguien que una vez significó todo pero ahora es parte del pasado. Le dije que no deseaba su mal, ni iba a hablar mal de ella, ni a usar a nuestra hija como herramienta, pero que no iba a compartir más mi vida con ella. Al día siguiente, Clara fue al despacho del abogado que yo le había recomendado. Le expliqué que había sido mi decisión, pero que ella estaba de acuerdo. No discutió términos, no buscó pelea. Aceptó la custodia compartida y una división justa de los bienes. Firmó sin dramatismos. Volvimos a casa y esa noche dormimos bajo el mismo techo por última vez como pareja. A la mañana siguiente, preparó un café y me lo dejó sobre la mesa, sin decir palabra. Desayunamos en silencio. Laura se sentó entre nosotros, hablando de una presentación que tenía en el colegio. La escuchamos como si aún fuéramos una familia. Antes de irse al trabajo, Clara se detuvo en la puerta, me miró y dijo, «Gracias por no destruirme». Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía nada que decir que no hubiera dicho antes. En los días que siguieron, organizamos la mudanza sin peleas. Yo me fui a un piso más pequeño, cerca del colegio de Laura. Empecé a ver a mi hija 3 tardes por semana y fines de semana alternos. Clara no puso trabas. Cuando me llamaba para avisarme de algo, su tono era correcto, contenido. Yo hacía lo mismo. No éramos amigos, ni enemigos, solo 2 personas cumpliendo con lo que les tocaba. Me preguntaron varias veces si pensaba rehacer mi vida pronto. No supe qué responder. No estaba cerrado al amor, pero tampoco lo buscaba. Tenía otras prioridades. Un domingo por la tarde, después de llevar a Laura de vuelta a casa de Clara, ella me abrió la puerta, me miró un segundo de más y me preguntó si quería pasar a tomar un café. Dudé, pero acepté. Nos sentamos en la cocina. Ella sirvió el café. Hablamos de Laura, del colegio, de la mudanza, de las cosas normales. Al terminar, me quedé un momento en silencio y le dije que por fin había entendido algo. Le dije que la peor parte no había sido la infidelidad, sino el hecho de que alguien que conocía también pudiera ocultarme algo así durante tanto tiempo. Le dije que eso era lo que me había cambiado,
no la rabia ni la tristeza, sino la conciencia de que cualquiera puede mentirte sin pestañear. Clara asintió. No intentó defenderse. No lloró. Solo me dio la razón. Me acompañó hasta la puerta y me dijo que esperaba que, con el tiempo, pudiera encontrar un sitio donde todo esto dejara de doler. Le respondí que no estaba buscando olvidar, solo acostumbrarme. Me despidió con un gesto leve. No hubo abrazos, ni miradas intensas. Solo dos personas despidiéndose con la distancia justa para no arruinar lo poco que quedaba en pie. Esa fue nuestra última conversación importante. Desde entonces, todo lo demás ha sido protocolo. Me fui caminando despacio, sin pensar en nada concreto. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí peso en los hombros. Solo cansancio. Pero un cansancio que al menos ya no venía acompañado de confusión. La mudanza definitiva ocurrió a finales de mes. Fue rápida, sin sobresaltos. La mayoría de mis cosas ya estaban en el piso nuevo, y lo poco que quedaba lo empaqueté en un par de horas sin que nadie me ayudara. Clara no estaba cuando pasé por última vez por la casa. Habíamos acordado que era mejor así. Evitar despedidas incómodas, miradas innecesarias, silencios mal entendidos. Entré, recogí lo que faltaba, repasé por costumbre cada habitación aunque no me hiciera falta y cerré la puerta sin mirar atrás. Al salir, no sentí alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo un vacío silencioso. No del tipo que te derrumba, sino del que deja espacio para empezar a construir de nuevo. En el nuevo piso, todo estaba en orden. La cama recién hecha, los platos apilados, la ropa colocada. Pero durante las primeras noches, no dormí bien. No por culpa de la cama, ni del lugar, sino porque la cabeza seguía trabajando, repasando escenas, palabras, decisiones. No eran recuerdos bonitos, tampoco eran escenas traumáticas. Eran simplemente hechos. Como si mi cerebro intentara archivar todo en el orden correcto para dejar de abrir las carpetas equivocadas a cada rato. Me costó entender que no se trataba de cerrar una etapa, sino de aceptar que había terminado y que no necesitaba buscarle forma ni sentido. No todas las cosas tienen un porqué que uno pueda usar para quedarse tranquilo. Ver a Laura se convirtió en lo más estable que tenía. La recogía los miércoles y viernes por la tarde, pasábamos tiempo juntos, la llevaba a clases de música, hacíamos deberes, comíamos fuera los fines de semana, veíamos películas. Ella hablaba sin filtro, como siempre, como si nada hubiera cambiado, aunque yo sabía que lo había notado todo. Los niños no necesitan explicaciones detalladas para entender que algo está roto. Lo perciben, lo absorben. Y aunque no lo digan, lo guardan. Una tarde, mientras volvíamos del cine, me preguntó si yo estaba enfadado con mamá. Le dije que no, que las cosas entre los adultos a veces se complican, pero que eso no tenía nada que ver con lo que cada uno sentía por ella. No insistió. Asintió en silencio y cambió de tema. Lo manejó mejor que muchos adultos. Mis amigos más cercanos se enteraron poco a poco. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Me ofrecieron ayuda, salidas, distracciones. Acepté lo justo. Nunca fui de hablar demasiado de lo personal, y ahora menos. No porque me avergonzara, sino porque sabía que repetir lo mismo una y otra vez no iba a cambiar nada. Me preguntaban si pensaba volver a salir con alguien. Yo decía que no era prioridad. No mentía. Me había acostumbrado al silencio de vivir solo, a la calma de no discutir por detalles, a tener mis horarios y rutinas. No lo celebraba como libertad, pero lo reconocía como una forma nueva de estar. Estaba aprendiendo a habitar mi propia vida sin ruido ajeno. No sabía cuánto iba a durar eso, pero de momento era suficiente. Con Clara mantuve un trato educado y neutro. Las conversaciones se limitaban a cosas prácticas sobre Laura o la documentación pendiente. No hubo más conflictos. No intentó volver, no me habló de segundas oportunidades, no hizo escenas.
Y yo tampoco. Todo fue directo, claro, sin dramatismo. Un día recibí un correo suyo pidiéndome una copia de unos papeles. Lo leí como si me lo hubiera escrito una colega. Y así lo respondí. No había rencor, tampoco afecto. Solo una relación administrativa entre dos personas que una vez compartieron todo. Hubo un domingo en el que coincidimos los tres en una reunión del colegio. Nos saludamos con la cabeza, nos sentamos separados, escuchamos la presentación de los profesores y luego cada uno se fue por su lado. Laura actuó como si fuera normal. Y para ella quizá ya lo era. Yo, en cambio, sentí un ligero temblor en las manos cuando volví al coche. No por verla, sino por lo fácil que era ahora ignorarnos sin esfuerzo. No sabía si eso era señal de madurez o de desgaste total. Pero ahí estaba. Con el tiempo, dejé de pensar en Mateo. No me interesaba si seguía viéndose con Clara, si había terminado, si fue algo pasajero o si ahora eran pareja formal. Me resultaba irrelevante. No porque fuera indiferente, sino porque ya no tenía peso en mi día a día. Me parecía un personaje más de un capítulo que había terminado. No tenía interés en revisar su cara ni en saber qué pensaba. Ni siquiera podía odiarlo con fuerza. Había sido parte de una traición, sí, pero no era él quien me debía nada. Quien cruzó la línea fue Clara, y ese asunto ya estaba resuelto. El resto eran detalles sin importancia. En una reunión familiar, meses después, alguien me preguntó por Clara. Dije que estábamos separados, sin entrar en explicaciones. La persona hizo un gesto incómodo, como si esperara que yo dijera algo más, pero no lo hice. No tenía sentido alargar una conversación sobre alguien con quien ya no compartía nada. Lo que antes me habría dolido, ahora solo me parecía una respuesta que debía dar con naturalidad. No tenía que justificarme, ni protegerla, ni ensayar frases diplomáticas. Era un hecho. Uno que ya no me definía, aunque sí me había cambiado. A veces me encontraba pensando en qué cosas había aprendido. No como conclusión de una lección, sino como parte de un balance inevitable. Aprendí que el amor no siempre desaparece, a veces solo se desfigura. Que la confianza rota no se arregla con explicaciones. Que cuando alguien te miente mirándote a los ojos, no importa cuántas veces se disculpe, ya no vuelve a ser la misma persona. Aprendí que una traición no se borra con arrepentimiento, ni con tiempo, ni con buenos gestos. Se supera, sí, pero no se olvida. Y también aprendí que uno puede reconstruirse, pero nunca exactamente igual. Algo se pierde. A veces es ingenuidad, otras veces es paciencia. En mi caso, era algo más simple, la costumbre de ceder siempre primero. No estoy mejor que antes. Tampoco estoy peor. Estoy distinto. Más tranquilo en algunos aspectos, más distante en otros. Vivo solo, pero no me siento solo. No tengo pareja, pero no me siento incompleto. No tengo una meta clara, pero tampoco tengo miedo. Me levanto cada día, hago lo que tengo que hacer, disfruto de mi hija, cumplo con mi trabajo, me ocupo de mis cosas. No necesito una narrativa épica para lo que viví. Fue lo que fue. Un matrimonio que se rompió porque uno de los dos cruzó una línea que ya no se podía desdibujar. No hay más. Y si me preguntan qué es lo siguiente, no tengo una respuesta perfecta. No planeo casarme otra vez pronto, ni quedarme así para siempre. Solo sé que ahora camino en una dirección donde, por fin, todas las decisiones que tomo son mías. Y después de todo lo que pasó, eso es más que suficiente para seguir adelante. Todavía hago cosas que solíamos hacer juntos y a veces me descubro esperando su reacción, como si siguiera ahí. Pero no está, y yo tampoco soy el mismo. ¿Seguirías viviendo con alguien que te traicionó si supieras que esa persona duerme tranquila mientras tú apenas podés respirar?